Bien, entonces vamos a ver la arquitectura de un microprocesador. El microprocesador, su diagrama de bloques más básico es el que estamos viendo en la pantalla. Esta es una arquitectura de tipo Harvard, ¿sí? Es la que utilizan la gran mayoría de los microprocesadores relativamente modernos y la mayor diferencia que presenta contra la otra arquitectura, que es la de von Neumann, es que la memoria de programa, o sea, la memoria ROM y la memoria de datos o memoria RAM están separadas, mientras que en la arquitectura von Neumann la memoria ROM y RAM están juntas, ¿sí? Esa es la principal diferencia. En la arquitectura von Neumann es un mismo bus de datos para ROM y RAM. En la arquitectura Harvard están separadas. Y pues un microprocesador tiene principalmente una unidad central de procesamiento o la CPU, que está formada sobre todo en su forma más primordial por la unidad de control y la unidad aritmética lógica. Tenemos también sus módulos de memoria, sin importar el tipo de arquitectura que sea, y pues tenemos entradas y salidas al microprocesador. Para el caso de la arquitectura Harvard, la CPU está dividida en 6 bloques, ¿sí? Vamos a tener la unidad de ejecución, que es donde se están ejecutando las instrucciones. Vamos a tener conectada a la unidad de ejecución la memoria ROM, pero la memoria ROM está controlada por lo que se llama el contador de programa. Es decir, el contador de programa es un bloque que lleva el control de cuáles instrucciones ya se ejecutaron, cuáles hay que ejecutar y en qué orden hay que ejecutarlas. En la memoria ROM están guardadas esas instrucciones y la unidad de ejecución pues está, digamos, repartiendo el trabajo entre la unidad aritmética lógica o la ALU, la memoria SPM y la memoria RAM, ¿sí? La unidad, en caso de que las instrucciones sean aritméticas o lógicas, pues se derivan hacia la ALU. Si es necesario, se hace uso de la memoria RAM para guardar datos y la memoria SPM, que muchos conocemos como memoria caché del microprocesador, es donde se están guardando los datos temporales de la ejecución o de las instrucciones, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. Bien. Entonces, una arquitectura Harvard tiene esta organización en 6 bloques muy básicos. La unidad de ejecución, pues es donde se contienen las instrucciones que ejecuta el microprocesador. La memoria SPM o Scratchpad Memory es donde se guardan los datos temporales al mover información tanto dentro de mi unidad de ejecución como dentro de la memoria RAM. Por ejemplo, cuando yo muevo un dato, o sea, digamos, yo tengo un dato en la memoria RAM, ¿sí? Tengo en la localidad 0 de memoria, tengo guardado un 5. Y mi instrucción, ¿sí? La instrucción que está aquí en la memoria ROM, dice, ok, lo que tengas guardado en la localidad 5 de memoria, perdón, en la localidad 0 de memoria, cópialo a la localidad 5 de memoria, ¿sí? Entonces, debo de tener el dato guardado en 0 y en 5. Ahora, los datos pues no se mueven mágicamente de una localidad a otra. Lo que se hace es, la unidad de ejecución va a ir a la localidad 0 de memoria RAM, va a leer el dato, lo va a guardar temporalmente en la memoria SPM, va a acceder a la localidad 5 de memoria RAM, va a leer el dato de la memoria SPM y lo va a copiar dentro de la memoria RAM en la localidad 5, ¿sí? Para eso es mi memoria SPM, la Scratchpad Memory o la memoria caché. La memoria RAM, pues ya todos la conocen, es la memoria de acceso aleatorio. Es donde se guardan datos o resultados de operaciones durante la ejecución del programa. La ALU es el módulo encargado de realizar operaciones aritméticas y lógicas. La memoria ROM es donde se almacena el programa, o también se le conoce como firmware, que se ejecuta mientras el programa está operando. Y el contador de programa, pues es el módulo encargado de controlar cuál comando se ejecutará desde la memoria del programa. ¿Alguna pregunta hasta aquí de las definiciones? Ninguna. Bien, entonces continuamos. Nosotros en el PIC 16F887, que es el
PIC específico que vamos a usar para la clase, tenemos este que es el diagrama de bloques del PIC, ¿sí? Si ustedes se bajan la hoja de datos, que el enlace a la hoja de datos está en la página de Classroom, se van a encontrar este diagrama de bloques entre los muchos diagramas que vienen ahí. Ahora, yo sé que se ve confuso y se ve raro, ¿sí? Parece que no corresponde con lo que acabamos de ver, pero lo único que necesitamos pues es entender que a veces se cambian los nombres o a veces se divide un bloque en varios. Por ejemplo, si le hacemos zoom a la parte superior, vamos a ver que tenemos aquí varias partes que ya podemos reconocer. Por ejemplo, tenemos el contador de programa, ¿sí? Tenemos la memoria flash o memoria flash de programa que tenemos en azul, que es la ROM, la memoria RAM, tal cual. Tenemos abajo en turquesa a la izquierda el Instruction Decode and Control, que es el bloque de procesamiento, ¿sí? Es lo que nosotros llamamos unidad de ejecución. Y tenemos también la unidad aritmética y lógica, ¿sí? Ahora, en verde limón, tenemos el Instruction Reg, el FSR Reg y el Status Reg, que son registros de memoria interna, y estos tres conforman la memoria de Scratchpad o la memoria caché de mi procesador, ¿sí? Entonces, aunque están organizados de forma diferente o están distribuidos de forma diferente, los bloques de mi CPU en el PIC 16F887 pues, siguen respetando la arquitectura de una CPU tradicional, ¿sí? Ahí están mis bloques. Bueno, esto no. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Alguna pregunta? Bien. No, profe, todo. Bien, entonces vamos a continuar. Ok. Ahora vamos a abordar un poquito lo que van a ser del lenguaje C, su historia, su estructura básica y pues si alcanzamos vamos a ver un pequeño ejercicio que sería el Hola Mundo en Embedded C. Lo que vamos a ver en estos momentos lo pueden encontrar en el libro de Morris Mano, de Digital Design, Digital Design with an Introduction to the C, HDL de Pearson 2016. Es el tema 3.9. Lo pueden consultar un poquito ahí. Y vamos, primero y antes que nada, pues a enlistar las secciones básicas de un archivo C y a definir la sintaxis básica del lenguaje C. Ahora, lenguaje C. ¿Ya todos están más o menos familiarizados con el lenguaje o hay alguien que no haya usado nunca el lenguaje C, diga yo? Bien. Entonces, C. ¿A qué se debe que el lenguaje se llame C? Pues a que es el sucesor de otro lenguaje que se llamaba B. Y B, ¿por qué se llama B? Pues es porque es el sucesor de otro lenguaje que se llamaba A, ¿sí? Esa es la única razón por la que C se llama C. ¿Cuándo y quién lo inventa? Pues el lenguaje se inventa en 1973 por Dennis Ritchie para que se pudiera utilizar en la empresa Bell Labs, ¿sí? Que ya no existe Bell Labs, pero se convirtió en AT&T. ¿Para qué se usa este lenguaje? Pues es un lenguaje de propósito general, es decir, yo lo puedo utilizar para lo que yo quiera. Sobre todo lo puedo utilizar para hacer programación estructurada y nosotros para los microprocesadores o microcontroladores que vamos a utilizar, vamos a utilizar un subconjunto del lenguaje C que se llama Embedded C o C embebido, ¿sí? La diferencia entre el Embedded C y el C normal es que hay unas instrucciones específicas que nosotros podemos utilizar para los micros que no existen en el lenguaje general, ¿sí? Nosotros utilizamos un subconjunto especial, más bien un conjunto especial del lenguaje C. Ahora, ¿cuál es la estructura básica de un archivo C? Los archivos de C, independientemente de si son Embedded C o si es cualquier otra tipo de descripción del lenguaje, tienen 4 partes básicas que son las cabeceras, las definiciones,
las funciones y la sección principal. ¿Sí? Las cabeceras es donde defino las bibliotecas de funciones y las directivas que van a configurar mi programa, en el caso de nosotros los PICs. Las definiciones es donde yo puedo definir constantes para usar en todo el código. Las funciones son pues bloques de funciones especiales que puedo mandar llamar desde la sección principal. Y la sección principal es donde se colocan las instrucciones principales del código. Ahora, ¿cuál es la sintaxis de una cabecera? Una cabecera va a llevar el comando include y vamos a cargar el nombre de un archivo de biblioteca o un archivo de cabecera que va a tener la extensión .h. Para cargarlo, pues lo pongo entre símbolos mayor y menor que y escribo su nombre. Esto mientras el archivo esté accesible para mi programa. Si el archivo está en una parte que no es accesible, pues no lo voy a poder ver o tengo que poner la dirección completa al archivo. ¿Cómo defino algún valor? Pues vamos a usar el comando define, vamos a usar la configuración, es decir, si es una variable o una constante, pues configuración es el nombre de la misma, y valor, pues es el valor que le voy a asignar. ¿Sí? Así defino, así hago una definición. El bloque principal va a tener una estructura, ya vamos a tener algo un poquito más complejo, que es el void, main y entre llaves las instrucciones. Ahora, ¿por qué el void? El main, o mi sección principal, no le va a regresar valores a nadie, o no debería regresarle valores a nadie. Entonces, si ustedes han hecho funciones en C, pues por lo general ustedes pueden definir int y el nombre de la función, o char y el nombre de la función, float y el nombre de la función. Main también es una función, pero como no le regresa valores a nadie, porque main es a quien le regresan valores los demás, lo definimos como void. Ustedes pueden definir cualquier función como void, siempre y cuando no necesiten que le regrese datos a alguien. Bien. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ninguna. Bien. Vamos a hacer, vamos a ver el ejemplo de cómo hacer un hola mundo en lenguaje Embedded C. Los que ya han llevado programación, pues el hola mundo en cualquier lenguaje de programación es imprimir en una terminal o en cualquier lado el mensaje hola mundo. En el caso de los PICs, el hola mundo, pues es hacer que un LED parpadee. Bueno, en el caso de cualquier dispositivo electrónico, hola mundo es hacer que un LED parpadee. Entonces, ¿cómo voy a hacer que un LED parpadee utilizando mi PIC? Este es el diagrama de pines o el pin layout de mi PIC 16F887. Es un PIC de 40 pines. Si se fijan ahí, pues tenemos un montón de puertos con nombres muy largos, nombres raros. Pero aquí en la clase, pues vamos a ir explicando lo que significan esos nombres. El PIC tiene, para empezar, 5 puertos. Y estos puertos contienen pines de al menos una función. Los puertos, pues, son arreglos o conjuntos de pines. Vamos a tener los puertos denominados A, B, C, D y E. El puerto A lo pueden encontrar ahí en el diagrama, coloreado en amarillo, los pines que pertenecen al puerto A. Al puerto B, los pines que están coloreados en verde. Al puerto C, en las secciones coloreadas en azul. Al puerto D, las secciones coloreadas en rojo. Y al puerto E, las secciones coloreadas en morado. Si se fijan, los pines de todos los puertos tienen al menos una función. Las funciones están divididas con diagonales. Entonces, por ejemplo, si nos vamos al pin 8 del lado izquierdo, díganme, ¿a qué puerto pertenece el pin 8 del PIC? El puerto E. Puerto E, muy bien. La primera definición que vemos de ese puerto es RE0, significa que es el puerto, o más bien el pin 0
del puerto E. Eso significa RE0. Es el pin 0 del puerto E. Tenemos dividido con diagonal a N5 y AN5 significa que ese puerto es el puerto analógico 5, ¿sí? Un puerto es analógico cuando está conectado a un convertidor analógico a digital. Ahorita todavía no los usamos, pero más adelante vamos a explicar cómo usar esos puertos, ¿sí? Un puerto analógico, pues es un puerto que puede recibir un voltaje y convertir el valor de ese voltaje en un valor binario, ¿sí? Es básicamente la explicación. Si nos vamos, por ejemplo, ahora al puerto 13, el puerto 13 el pin 13 ¿a qué puerto pertenece? Puerto A. Puerto A. Y vemos que es el pin 7 del puerto A, es RA7. Además, estamos ahí viendo que es un oscilador. Cuando veamos timers, vamos a ver estos puertos. Lo que significa básicamente OSC1 es que este pin se puede conectar a un oscilador externo y puedo tener una señal de reloj. También funciona como una entrada de reloj, CLK-IN. Eso significa que si no lo conecto a un oscilador de cuarzo, lo puedo conectar directamente a una señal de pulso cuadrado y me va a tomar esa señal como una señal de reloj, ¿sí? Entonces, así es como leemos los puertos. De izquierda a derecha, la primera función que nos encontramos pues es la descripción del puerto al que pertenece el pin. En ese puerto, qué número de pin es y qué otras funciones realiza. Ya más adelante iremos viendo las demás funciones que tienen los demás puertos. Ahorita nos vamos a concentrar en una serie de puertos, o bueno, en el puerto B, para no hacérselas de suspenso, vamos a concentrarnos en el puerto B y vamos a trabajar con ese puerto. Ahora, para hacer cualquier proyecto, pues lo primero que yo tengo que hacer es definir los pines con los que voy a trabajar. Si se fijan en la diapositiva, ahí marqué 3 pines, que son el pin BDD, que es el pin de alimentación, el pin 32, el 31, que es el pin de tierra, BSS, y como ahorita lo único que quiero hacer es controlar un LED, pues defino cualquier pin de todos los que tengo ahí disponibles. Por facilidad, yo tomé el pin 33 que está junto a los otros 2 pines que estoy utilizando, ¿sí? ¿Para qué? Porque si estuviéramos alambrando en el proto, pues sería más fácil así nada más conectar aquí en este lado del pin, ¿sí? Es la única razón por la que tomé a RB0. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Entonces, ya que definí mis 3 pines, lo que sigue pues es empezar para mi diseño a hacer diagramas. Aquí tenemos lo que se conoce como el diagrama simplificado de bloque de MinPIC. Y en el diagrama simplificado de bloque, pues lo que tengo es tal cual un bloque, es decir, un cuadrado. Y en este cuadrado solamente voy a dibujar los pines que estoy utilizando. No voy a perder tiempo dibujando ninguno de los otros 40 pines, ¿sí? Bueno, de los otros 37 pines. ¿Cuáles son los pines que me interesan? BDD, el RB0 y BSS. Entonces, pues son los únicos pines que dibujo. Ahora, pues alambro mis pines. Lo que voy a hacer es, BDD, ¿a dónde tiene que estar conectado? Pues al voltaje de alimentación, a 5 volts. BSS, ¿a dónde va a estar conectado? A tierra, a mi circuito de tierra o voltaje negativo, pero aquí lo vamos a conectar a tierra. Y finalmente, RB0. RB0 quedamos que es la salida donde yo voy a conectar el LED, pero pues no puedo conectar el LED directamente. Lo que voy a hacer es poner una resistencia que va a limitar la corriente de mi LED. ¿De qué valor voy a poner la resistencia? Para las configuraciones de voltaje y corriente que me entregan los pines del PIC, podría sí conectar directamente el LED al pin, pero eso consumiría bastante corriente. Entonces, lo que hago es poner una resistencia de cualquier valor entre 220 y 330 ohms. Y ya con eso la corriente se limita, ¿sí? Entonces, ese es mi diagrama esquemático del circuito. Para mi circuito Hola Mundo, ese va a ser el diagrama esquemático. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
No, profe. Bien, Ninguna, maestro. bien. Entonces, pues vamos a continuar. Ya que definí mi diagrama esquemático, lo que sigue es ver cómo voy a trabajar con ese puerto, ¿sí? Quedamos que RB0 pertenece al puerto ¿cuál? Díganme. El nombre lo tienen. El puerto B. Al puerto B. Sí. El puerto B está controlado por un registro interno. Todos los puertos de los PICs tienen un registro interno que controla sus características, ¿sí? O varios registros internos que controlan sus características. La característica más básica que controlamos de los pines en un puerto es el sentido. Todos los pines de los puertos son bidireccionales, es decir, yo puedo utilizar los pines tanto como entradas como salidas. Entonces, esa configuración se guarda en los registros TRIS. Para el puerto B, pues su registro TRIS se llama TRIS B y tiene 8 bits. Cada uno de estos bits controla a uno de los pines del puerto B. Si nos regresamos acá, vemos que el puerto B en verde tiene 8 bits, del RB0 al RB7. Esos pines están controlados por este registro. TRIS B0 controla RB0, TRIS B1 controla la dirección de B1, de RB1, TRIS B2 controla la dirección de RB2 y así sucesivamente. Entonces, yo lo que necesito es configurar RB0 como, ¿qué es? ¿Una salida o una entrada? Una salida. Una salida. Entonces, los pines se configuran como salidas asignándole un 0 a ese bit de registro, ¿sí? Si yo le asigno un 0 a ese registro, a ese bloque de memoria, el sistema automáticamente va a tomar a RB0 como una salida. Bueno, este todavía no. Entonces, ahí está mi configuración. Los demás bits no me importan ahorita porque no estoy utilizando ninguno de esos pines. ¿Sí? Solo estoy utilizando un pin, entonces los demás pueden ser lo que sea, entradas o salidas. Si ya tienen instalado el programa de MPLAB, inícienlo y ahorita vamos a hacer un ejemplo. Bien, entonces déjenme iniciarlo a mí. Voy a dejar de presentar mi ventana y voy a presentar la pantalla. Listo. Bien, ahí ya estamos presentando la pantalla. Ahora voy a iniciar el MPLAB XID. Y ahí está mi interfaz de desarrollo. Vamos a esperar a que termine. Listo. Ya, ahí está. Ok, entonces lo que necesito para trabajar aquí en esta interfaz pues es hacer proyectos. Entonces vamos a hacer un proyecto nuevo. Lo podemos hacer desde acá, desde File, New Project, o desde aquí de la barra de herramientas, desde el iconito este que parece una caja con un símbolo de más. Entonces le voy a dar clic a la cajita. Listo. Aquí me va a abrir la ventana para configurar el nuevo proyecto. ¿Sí? Vamos a dejar las opciones por defecto, que es Microchip Embedded y Standalone Project. Le damos siguiente. Aquí vamos a buscar el PIC pues sí, el microprocesador para el que, o el microcontrolador para el que vamos a estar programando. Y pues le pongo PIC
16F887 y ahí está. Lo selecciono. Selecciono la herramienta de simulación. Ahí está. Pick 16F887, Simulator. Y le doy siguiente. Selecciono un compilador. Yo voy a utilizar utilicen el XC8. Yo voy a utilizar la versión 2.31. Siguiente. Y pues aquí le vamos a dar nombre al proyecto. Yo le voy a dar, por ejemplo, parpadeo. Y Project Location vamos a guardar nuestro proyecto. ¿Sí? Lo voy a guardar aquí en la carpeta del semestre 21A. Y pues listo, ahí voy a guardar mi proyecto. Aceptar. Y ya la codificación, ustedes déjenla así. Yo aquí en Linux pues voy a ponerle UTF-8. Y terminamos. Finish. Y listo. Sí, este es otro proyecto diferente. Entonces les va a aparecer, déjenme cerrarlo para que no me haga ruido ahí. Listo. Ya les va a aparecer su proyecto parpadeo aquí. ¿Sí? ¿Qué hay que hacer? Para empezar a trabajar, pues desplegamos el árbol de carpetas o de folders. Y aquí donde dice Source Files, lo selecciono. Actualización. Y le vamos a dar New Main C, porque vamos a hacer el código principal. ¿Sí? New Main C. ¿Alguien está haciendo esto o nadie ha bajado todavía el Empilar? Quien esté siguiendo, diga yo. Yo. Bien. ¿Van aquí o van más atrás? Un poco más atrás. Bien, Yo voy los ahí. espero. Los que ya hayan llegado aquí, pues ya nada más denle clic al main C. Y le vamos a dar un nombre. ¿Y qué nombre le voy a dar? Pues el nombre de mi proyecto, para que no se confunda. Le puedo poner cualquier nombre. Yo le voy a poner parpadeo para que no se me confunda. Finish. Y listo. Me abre ahí mi archivo de parpadeo. Si se fijan, ya les va rellenadas algunas cosas dentro de su archivo. ¿Sí? Aquí tiene el file, es el nombre del archivo, el autor, pues pónganle su nombre. Y aquí les marca la fecha en la que se creó el archivo. Y pues aquí tenemos un pequeño bloque de código. ¿Sí? Los espero a los demás. Voy a esperar un par de minutos. Voy a cerrar el micrófono mientras voy a tomar agua. Bien. ¿No se me ha quedado nadie atrás? ¿Ya todos van al parejo o a alguien todavía le falta llegar aquí?
Bien, entonces, pues vamos a asumir, voy a asumir que ya están al parejo de conmigo. ¿Listos? Va. Bien, entonces, pues vamos a seguir. Voy a hacer esto para acá. Voy a hacer esto para acá. Y vamos a ver. Entonces, quedamos que mis archivos deberían llevar 4 secciones, ¿sí? Que son cabeceras, definiciones, funciones y el principal. Entonces voy a poner aquí comentarios. Los comentarios en C, si nunca los habían hecho, se hacen con doble guión, perdón, doble diagonal, doble slash. Entonces pongo doble diagonal y voy a poner los nombres de mis secciones, que son, quedamos que cabeceras, definiciones, funciones y el principal. Bien. Ahora, cabeceras que van a llevar. Aquí la cabecera que ya está por defecto, el xc.h, es una cabecera que carga funciones del compilador XC8, o sea, del compilador especial que estamos utilizando. Vamos a usar esto. ¿Sí alcanzan a ver todos el texto o está muy pequeño o muy grande? No se ve bien. Sí, bien, profe. ¿Está bien? Ok. Ahora vamos a cargar otra cabecera. En realidad ahorita es innecesario cargarla, pero para que se vayan acostumbrando a incluirla, vamos a ponerle include. Y vamos a cargar una cabecera especial, que es precisamente la del PIC 16F887.h. ¿Sí? Esta cabecera carga funciones especiales del PIC. ¿Sí? ¿Cuáles funciones? Pues ya que veamos, igual, bueno, de hecho, no sé, ya que veamos los watchdogs o los timers, vamos a ver cuáles son esas funciones especiales. ¿Por qué? Porque diferentes familias de PIC suelen incluir diferentes funciones o suelen incluir a veces nombres diferentes de algunos parámetros. ¿Sí? Ya que veamos los timers, me recuerdan esto. El PIC 16F887 utiliza un timer con un nombre diferente al que se utilizaría en otro PIC. Entonces, ese nombre se especifica aquí. Definiciones. ¿Qué definiciones vamos a hacer? Ahorita voy a hacer yo una definición, ¿sí? Que es igual con el gato, define, y es un parámetro especial que es xtal frec, ¿sí? Que es frecuencia de cristal, y con este parámetro yo voy a poder definir la frecuencia de un cristal. O sea, aquí estoy asumiendo que voy a usar un oscilador externo para controlar el PIC, lo que les mencionaba cuando vimos los pines. O sea, estoy asumiendo que le voy a conectar a los pines del OSC, a mi PIC, un oscilador de cuarzo. ¿Sí? ¿Y de qué frecuencia voy a ponerle el oscilador imaginario? Pues de 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, de 20 MHz. ¿Sí? Aquí estamos definiendo un oscilador externo de 20 MHz. Listo.
Las definiciones, para que no se les olvide, es el comando define, ¿sí? Comando define. El nombre de que le vamos a dar a nuestra configuración, sea una variable, una constante o un parámetro, lo que ustedes quieran, ¿sí? La configuración y el valor, ¿sí? Entonces yo voy a alinear esto, configuración, y cuánto va a valer, 20 MHz. Listo. Si quisiera hacer un comentario de bloque en lugar de un comentario de línea, por ejemplo, aquí si se fijan, se me pierde el texto. Un oscilador externo de 20 MHz, cambio la doble diagonal por diagonal asterisco, y mi comentario de bloque se acaba donde ponga asterisco diagonal. ¿Sí? Ahí está. Bien. Los espero por si están copiando todavía esto. Los espero un minuto. Bien, seguimos. Ya, esa es la única definición que voy a hacer por el momento. ¿Sí? Y pues por el momento tampoco voy a tener ninguna función. No voy a crear ninguna función. Entonces pasamos directamente a mi bucle principal, perdón, a mi sección principal, a mi main. ¿Sí? No recibe este void, pues es porque no recibe ningún argumento. Y este void es porque no entrega ningún argumento. Entonces, aquí antes del return, que es donde se termina básicamente mi main, vamos a poner todo nuestro código. La función principal también se puede dividir en secciones. ¿Sí? ¿En cuáles secciones se puede dividir? Pues se puede dividir en las declaraciones de puertos, ¿sí? Y en el bucle principal. ¿Sí? En las declaraciones de puertos, ¿qué hago? Pues en las declaraciones de puerto voy a configurar los pines o los puertos de mi PIC. Ahora, ¿cuál pin dijimos que íbamos a usar? Díganme. El B0. RB0, RB0. así es. Muy bien. Entonces, pero dijimos que el pin RB0, su dirección la controla ¿quién? El registro. Prisbe. ¿Cómo se llama ese registro? Ajá, trisb. Prisbe0. Entonces, no es trisb0. Para configurar un pin nada más, solamente un pin, le vamos a hacer así. En mayúsculas, trisb, que es el nombre del registro. ¿Sí? Déjenme ponerlo por acá. Otra vez, aquí está. Trisb es el nombre del registro. Y le voy a poner bits en minúscula. ¿Sí? Trisb bits. Punto. Y le voy a decir cuál localidad de memoria. ¿Cómo se llama la localidad de memoria que está ahí en la diapositiva que controla RB0? Tris B0. Trisb0. Ahora sí, trisb0. ¿Sí? Listo, ahí está. Y le voy a poner, pues que va a ser igual a... ¿Y cuánto debe ser el valor para configurarlo como salida? 0. 0. 0, muy bien. Entonces, punto y coma, ahí se acaba mi comando, ¿sí?
Y esto, le voy a poner un comentario aquí, es para configurar RB0 como salida. Listo. Ahora pasamos al bucle principal. Esto se llama bucle principal porque yo en este momento, para esta aplicación en específico, quiero que se esté repitiendo el programa. Es decir, que una vez que termine, vuelvo a empezar. Entonces, lo voy a meter dentro de un bucle condicional infinito. Hay muchas formas de hacer esos bucles. Kenneth, a ver, a mí solo me salió el compilador llamado Hightech Peak. ¿Ese no es posible? Pues deberían de tener instalado el XC. Si no lo tienen disponible, pueden bajarlo por separado, no hay ningún problema, instalarlo y ya se los debe de detectar el PIC. Ahí mismo donde descargaron el MPLAB, A mí me debe pasó lo estar. mismo. Ajá. Disculpe. A mí me pasó lo mismo y sí estoy descargando el compilador. Ujú. Nomás estoy viendo a ver todos los pasos para después hacerlo. Ujú. Sí, parece que a algunos se los está instalando por separado, dice Julio César también. Sí, o sea, instalen el compilador, el XC8, no pasa nada, lo pueden instalar por separado. Nada más pues, si el MPLAB le dieron que se instalara por defecto, o sea, nada más le dieron siguiente, aceptar, al compilador también, del siguiente, aceptar, ¿sí? Para que se instalen en sus directorios por defecto. Y ya, o sea, reinicien, o sea, cierren el MPLAB, vuelvan a abrir y ya les debería aparecer el XC8 como opción, ¿sí? Igual para lo que vamos a hacer ahorita, pues no, si no les funcionara el compilador que están usando el TechPic, el HiTechPic, no importa, o sea, ahorita nada más vamos a hacer un ejemplo. Ya para las siguientes clases sí va a ser necesario que lo tengan funcionando, pero ahorita es nada más un ejemplo, ¿va? Bien, ahí está el enlace para que lo descarguen. ¿Alguna otra pregunta? Ok, seguimos entonces. Bueno, entonces les decía que vamos a necesitar hacer un bucle que se esté repitiendo. Entonces, una de las muchas formas de hacerlo es con un while mientras uno, ¿sí? O sea, el 1 pues siempre va a ser 1, entonces ese bucle se va a estar repitiendo infinitamente. Otra forma en la que lo hacen algunos programadores es while true. ¿Sí? Pero yo lo voy a dejar como while 1. Y listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Bueno, el programa quedamos que pues el hola mundo de los PICs o de la electrónica es hacer que parpadee un LED. ¿Sí? Vamos a hacer entonces que parpadee un LED. Ya configuramos mi RB0 como salida, ¿sí? Ahora, es diferente configurar el registro que controla el pin que controlar el pin. El registro que controla el pin es tris, pero el pin lo accedemos mediante port B, o sea, no tris B es el registro que controla la dirección, port B ya es el hardware físico. Bits, punto, y ahora sí, RB0. ¿Sí? Y voy a mandarlo a un valor, ¿sí? Que aquí le voy a poner, o sea, lo voy a activar, ¿sí? Mandamos RB0 a 1. ¿Qué seguiría? Si quiero que LED parpadee, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Apagarlo? Uh-huh. Aquí la lógica nos dice que tendríamos que apagarlo, pero el problema es que ¿a qué velocidad configuré el PIC? 20 MHz. 20 MHz. Entonces, obviamente las instrucciones no se tardan un ciclo de reloj en ejecutarse. Vamos a decir que se tarda 10 ciclos de reloj en ejecutarse esta instrucción. ¿A qué velocidad va a estar encendiendo y apagando el LED? Si aquí pongo directamente port B bits.rb0 igual a 0. ¿Cuánto tardaría en encenderse y apagarse?
No todavía nada, ¿no? Pues sí, 20 milis. si asumimos que se tarda 10 instrucciones de reloj, que no es eso, pero si decimos que son 10 instrucciones de reloj y se están ejecutando 20 millones de instrucciones de reloj por segundo, pues entonces va a tardar 2 millones, o sea, va a estar oscilándose, encendiendo y apagando 2 millones de veces por segundo. ¿Voy a alcanzar a distinguir eso yo con mi ojo? No. No. Entonces, vamos a dejar voy a ponerle aquí, mandamos RB0 a 0, pero vamos a usar una función para meter un retraso, es decir, para que se ejecute la instrucción de arriba, se quede, entre comillas, pausado el pic y luego ejecute la instrucción de abajo, que es doble guión bajo, delay, guión bajo, milisegundos, y vamos a poner un retraso en milisegundos, ¿sí? ¿Cuál va a ser el retraso en milisegundos? Pues vamos a ponerle, ahorita les voy a explicar por qué tenemos que ponerle poquito, voy a ponerle 200 milisegundos, ¿sí? Ahí está, 200 milisegundos. Y pues igual, entre que lo apagamos y lo encendemos, pues también hay que poner otro delay, ¿sí? Delay, bajo, en milisegundos, y vamos a ponerle otros 200, ¿sí? Listo. Los espero. Déjenme cambiar. El Ajá. delay son dos, Guiones bajos, sí. guiones bajos, sí. Me equivoqué, perdón. Listo. Gracias. Voy a dejar de presentar y voy a cambiar a mi pantalla más grande para tener espacio. Ahí está. Permítanme tantito. Presentar toda la pantalla 1, compartir. Y a ver, ¿dónde quedó? Acá estás. Bien, ahora sí, ya se ve mejor. Y semana 3, ahora sí, ya se ve mejor. Listo. Entonces igual los espero. ¿Se alcanzan a ver el texto ahí? Sí. Sí. Bien. Entonces, antes de continuar, aquí la interfaz de desarrollo les está haciendo depuración en tiempo real.
Y aquí, si se fijan, a mí me marca unos signos de admiración en rojo, ¿sí? Son errores, entonces le voy a poner el cursor aquí encima y me dice un expected token, el de 20 millones. Aquí yo me equivoqué, ¿sí? ¿En qué me equivoqué? Que el define no lleva punto y coma, o sea, las definiciones y las cabeceras no llevan punto y coma. Ahí yo me equivoqué. Aquí corríjanlo, el 20 millones no lleva punto y coma. Ahora, si ya terminaron de capturar el programa, vamos a ver si no tengo ningún error, ningún otro error, al menos sintáctico, no me lo está marcando. Y para compilar el proyecto, pues le vamos a dar aquí al martillito. Le dan al martillito o le dan F11 y va a empezar a compilarse, ¿sí? Y ya, se construyó en un segundo. Listo, ¿sí? Ahí está. Los espero también para que compilen ustedes. Profe, Ujú. ¿me podría recordar qué era el port, por favor? ¿Cuál? El port, el que es ese, sí. Ajá. Ok. Estos son básicamente tres partes, ¿sí? Déjenme ponerles un comentario acá arriba de guía. Es el puerto, Ujú. luego bits, si lo vamos a declarar por bits, punto y el pin, ¿sí? Entonces es puerto bits, punto pin. ¿Cuál Ajá. puerto vamos a usar? El puerto B, ¿sí? Sí, Port sí. B. Vamos a declararlo bit a bit y vamos a usar el pin 0, ¿sí? El pin RB0. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Es A mí me bits salió porque nomás, A ver, ¿qué pasó? es bits porque vamos a utilizar nomás un pin, ¿verdad? Había dicho. Sí, vamos a utilizar nada más un pin. Ya más adelante vamos a ver cómo declarar puertos completos o trabajar con puertos completos. Por ejemplo, eh, no copien esto, ¿sí? No copien esto. Si yo quisiera hacer lo mismo, pero con el puerto completo, lo que haría es esto. Port B igual a 0B, ¿sí? Y pues defino los valores de todos los bits, que son 8 bits, entonces es 0, 0, 0, que son los bits. No lo copien, no lo copien. Que son los bits 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Entonces sería 0, 0, 0, 0, 0. Y el único que voy a encender es el bit 1. Entonces quedaría así. ¿Sí? Sí. Pero esto todavía no lo vamos a manejar así. Esto, si no, se les va a complicar más. Que de hecho a veces a mí se me hace más complicado así, pero vamos a manejarlo así, ¿sí? ¿Crees? Por nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces, si ya hicieron su compilación, ¿tienen instalado ya el Proteus? No, todavía no. Ok. Vamos a necesitar el Proteus. Yo voy a iniciar ahorita, nada más para hacerles la introducción. Voy a iniciar ahorita una máquina virtual, pues porque yo no tengo Proteus en Linux. Entonces, voy a iniciar una máquina virtual. Y ahí está. Ok.
Y déjenme hacerlo para acá. Acá. Y se quedó anclado de ese lado. Bueno. Entonces, así, a pantalla completa. Vamos a iniciar el Proteus. ¿Sí? ¿Cuál Proteus era? Tengo dos Proteus. Inician Proteus. Y pues vamos a hacer un proyecto nuevo también. ¿Sí? New Project. Y la vamos a poner igual que nuestro proyecto que acabamos de hacer en MPLAB. Nada más, ya que termine ahí está. ¿Cómo se llamaba mi proyecto en MPLAB? Pues se llamaba Parpadeo. Entonces, voy a poner aquí también Parpadeo. A ver si no choca con otro que ya tenga que se llame igual. Sí, entonces, ahí no. My Documents, pero hazme un folder nuevo. Bueno, no me deja cambiar el nombre. Ok. Ahí está, Parpadeo. Siguiente. Default. Do not treat PCB. No firmware. Sí, qué bonito. Dame un esquemático y listo. Ahí tenemos un proyecto en blanco de MPLAB. Ahora, vamos a hacer el circuito esquemático que habíamos definido hace rato. ¿Sí? ¿Por qué rayos no me deja arrastrarlo? Está raro esto. Bueno, vamos a maximizarlo. Ahí está. Entonces, vamos a hacer un proyecto nuevo. Vamos a hacer el circuito esquemático que habíamos definido hace rato, que era este de aquí. ¿Sí? Voy a necesitar mi PIC, voy a necesitar una resistencia y un LED. Entonces, pues le damos aquí en Place, Component, From Libraries. Y aquí busco PIC 16F887. Y ahí está el PIC 16F887. Ok. Y pues lo pongo por aquí. Al centro. ¿Sí? Ahora, la ventaja aquí en el Proteus es que yo ya no necesito conectar alimentación y tierra. Ya están por defecto conectados. En cuanto yo pongo el integrado, automáticamente se conecta a voltaje y a tierra. ¿Sí? De hecho, no me dejen mentir, pero no, ni siquiera existen los pines aquí en mi símbolo esquemático. Entonces, ya nada más necesito conectar el LED. ¿Sí? Nada más necesito conectar mi LED y mi resistencia. Entonces, voy a necesitar un LED y una resistencia. ¿Dónde está RB0? Está de este lado, aquí donde está la manita. ¿Sí alcanzan a ver? Un poquito. Ahí sí. Sí, ahí sí. Va, entonces, aquí está mi puerto mi pin RB0. Aquí es donde estamos trabajando. Entonces, pues voy a mandar traer un componente, un library, o lo pueden importar directo. Voy a mandar llamar una resistencia, ¿sí? Genérica. Ahí está. Y la voy a poner por aquí. Y voy a mandar llamar un LED. Y a ver, acá en la diapositiva un LED verde. Entonces, nada más por eso vamos a poner un LED verde. LED green. Vamos a ver si hay otro LED verde más bonito. LED green. No, solo hay un LED verde. Bueno, está bien. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? Ahí está. Y pues necesito tierra. ¿Sí? Acá a la izquierda van a ver diferentes botones en esta barra de herramientas
Si le dan a uno que tiene dos rectangulitos con puntas, que dice Terminals Mode, los deja introducir, bueno, los dejas escoger las terminales, digamos, de alimentación más comunes, que son entradas, salidas bidireccionales de alimentación o de voltaje y la que nos interesa, tierra. Entonces selecciono una tierra y la pongo por acá. Y listo. Y pues ya nada más conecto tierra a LED, le da la resistencia al puerto RB. Los espero. Todavía nos falta hacer unos cambios. Profe, a mí me dio error al compilar en el XPLAB. ¿En MPLAB? Ujú. ¿Qué error le da? Me dice del extalfrec. A ver, preséntenos su pantalla. Sí. Se ve. Ajá. Define extal frec. Si son 20 millones, 20 y 6 ceros. Sí. Ajá. Define. A ver, vámonos en los errores que están abajo hasta el primer error que tenga. Mueva la barrita hasta el primer error que tenga. Hasta el primero. ¿Ese es el primero? Sí. Ok. Use of undeclared identifier. Extalfrec. ¿Sí está utilizando el compilador XC8? Sí. Include XC. De hecho, acá está a un ladito. X8 2.32. Ajá. PIC 16F887.h. Define -oxtal-frec. Según yo, la sintaxis está bien, si no, no se la resaltaría. ¿Sí? Ah, ya. Le sobró un guión bajo después del frec. Es -oxtal, -frec y ese guión bajo extra no va. Ok. Guarde Gracias, y profe. Ajá, no, espérese, guarde y repita la compilación. Ya, Gracias, profe. por nada. ¿Alguien más tiene errores? Bien, entonces regreso a presentar yo. Presentar. Pantalla. Pantalla 1. Compartir. Y ok. Acá estábamos con el XP. Listo, entonces, si ya pusieron sus componentes y ya los conectaron, primero cambiamos el valor de la resistencia, ¿sí? Dan clic derecho sobre la resistencia, ¿sí? Edit Properties, y aquí en Resistance el valor lo vamos a cambiar de 10K, que obviamente pues, nunca va a encender ese LED, a 220. Ok. Listo. Ahora, otra cosa. Déjenme, bueno, los espero mientras hacen ese cambio para encontrar yo mis carpetas. Bien. Déjenme acá arriba. Listo. Y vámonos a la carpeta de los proyectos. 21 parpadeo. Ahí está. Si se meten a la carpeta de su proyecto, que en el caso de mi proyecto pues, se llama parpadeo, si se meten a la carpeta, van a tener al menos 4 carpetas aquí, que son el build, el debug, el dist y el nm project. Se meten a la carpeta de dist, a la carpeta default, a la carpeta production y busquen el archivo .hex,
¿sí? Busquen el archivo .hex, .hex de hexadecimal. Ese archivo es el que vamos a cargar en el Proteus. Yo lo voy a copiar acá porque necesito cargarlo desde la máquina virtual. Entonces, este archivo es el que vamos a cargar en MPLAB. Me regreso yo a mi MPLAB. Clic derecho sobre el PIC, Edit Properties y primero el reloj, el Processor Clock Frequency, vamos a cambiarlo de 1 mega a ¿cuánto fue la frecuencia que definimos en el Xtalfrec? 20 MHz, ¿no? 20 MHz. Entonces cambiamos el Processor Clock a 20 MHz. Si no, pues no van a coincidir las velocidades. Y aquí donde dice Program File, vamos a cargar el archivo hex. ¿Sí? Vamos a cargar el archivo hex. Entonces yo me voy a ir acá a compartido. Busco mi archivo de parpadeo, que es este de aquí. ¿Sí? Ok. Y pues ya lo único que faltaría, si no tengo ningún error en el programa, es darle aquí al play, o sea, que corra la simulación. ¿Sí? Entonces le voy a dar aquí al play, esperemos que no explote. Y ahí está, parpadeando mi LED. ¿Sí? Ahora, hay un problema con el Proteus. No a todos les ocurre. El problema con el Proteus es que si yo defino tiempos muy largos en mi programa, o sea, ahorita definimos tiempos de 200 milisegundos. Lo máximo que les recomiendo que definan son de 350 a 500, o sea, nunca pasen de 500. ¿Por qué? Porque los tiempos muy largos parece que el Proteus tiene problemas interpretándolos o tiene problemas ejecutándolos y a veces no funciona, ¿sí? O sea, hace como comportamiento errático. Si alcanzan a ver ustedes el parpadeo de LED, ¿sí alcanzan a ver el parpadeo de LED de mi circuito? Sí. 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 Bien. ¿Ya tiene alguien su LED parpadeando? Bueno. Si ven el parpadeo de mi LED, no sé si se alcanza a ver que en algunas partes se vuelve como errático y da como dobles parpadeos. Sí. Ajá. Eso es porque yo ya estoy usando un tiempo relativamente alto, que son 200 milisegundos. Ahora, si por ejemplo yo cambiara el programa y le pusiera aquí, vamos a ver si con 500, que según yo ya en 500 no va a funcionar. Vuelvo a compilar. Paro la simulación acá. Me voy acá otra vez a Production, copio otra vez el hexadecimal, lo copio a compartido, lo sobrescribo. Me vengo a la simulación otra vez, corro la simulación, o sea, ya reemplacé el archivo, entonces ya debe de cargar el otro. Ahí está mi parpadeo a medio segundo y si se fijan, ahí ya está haciéndome casi siempre los parpadeos dobles. No sé si alcanzan a notarlo. Incluso se nota como que hasta empieza a difuminarse, ¿no? Un poco. Sí, o sea, está empezando a meter un comportamiento ahí medio errático. Sí, sí. Déjenme subirlo a 1 segundo. A ver si se alcanza a ver más. Pero aquí ya se ven los errores, o sea, ya se ve lo errático del programa. Me regreso acá, copio otra vez el hexadecimal. Lo pego acá en el compartido, reemplazar. Me voy al Proteus. Paro otra vez. Y ahí se ve todavía el doble parpadeo. Y pues ahorita como es un programa simple es el único error que voy a tener, pero ya que estemos trabajando, por ejemplo, con interrupciones, puede que ni siquiera se detecten las interrupciones o que haga otras cosas que ni el caso. Entonces, les recomiendo que siempre los tiempos, si van a hacer delays, que no pasen de 200 milisegundos. Yo les recomendaría, por seguridad, usarlos de 100 a 200 máximo, ¿sí?
Esa es una recomendación. Ustedes ya pueden experimentar personalmente y si su Proteus no les da ningún error al usar tiempos más grandes, adelante, los pueden usar. Pero yo voy a usar, por lo mismo aquí en los ejemplos, tiempos de 100 y 200 milisegundos. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, profe. Bien. Entonces, esto es el hola mundo de nuestro PIC. O sea, ya hicimos lo más básico que es hacer que encienda y apague un LED. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ninguna. Bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase. ¿Sí? Voy a dejar hasta aquí la clase. Y de tarea, van ustedes a tratar de hacerme un circuito que tenga dos LEDs que parpadeen. ¿Sí? O sea, en lugar de un solo LED, que tenga dos LEDs que parpadeen. Usen RB0 y RB1. Modifiquen el programa que tienen en este momento, el que hicimos aquí, y traten de hacer un circuito que los dos LEDs parpadeen, que tengan dos LEDs que parpadeen. Ustedes ya sabrán si los LEDs parpadean al unísono o si parpadean, digamos, invertidos. Es decir, que cuando uno enciende, el otro se apaga y cuando el otro se apaga, el otro enciende. ¿Sí? Ustedes ya decidirán eso. ¿Se entiende cuál es la tarea? Sí, profe. Sí, Sí. Bien, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. Descansen, tengan buena tarde y pues hagan su tarea. Nos vemos la siguiente semana, muchachos. Oiga, profe, Igualmente, ¿Qué maestro. pasó? una duda. ¿Cree que de casualidad pueda subir el video que grabó, o sea, el video de la clase a algún lado? Compartimos cada vez la Sí, liga. los videos los voy a subir a YouTube y los voy a compartir siempre. No se vayan, se me olvidaron los equipos. ¿Sí? Se me olvidó lo de los equipos. ¿Ya los definieron? Ya, profe. Sí. ya. Ok. Entonces ahorita me los dicen. Nada más déjenme hacer el archivo. Académica. Lista de asistencia. Sistemas embebidos. Descargar. Descargas. Aquí estás. Abrir con. Ajá, aceptar. Y registros. Listas. Y 72, 67, 98, 93. Ahí está, bien. Entonces, aquí están. Listo. Ajá. A la derecha, equipo. Bien, entonces, ahora sí. Ajá. ¿Quiénes ya tienen equipos completos? Digan. Nosotros. A ver, Adán, entonces, Adán de la Torre Adán de la Mena. Torre. Espérame tantito. Equipo, ustedes son el equipo 1, ¿sí? ¿Quiénes son sus compañeros? Dígame los apellidos. Es Juan Alfredo Ríos Gudiño. Ríos Gudiño, equipo 1. ¿Quién más? González Carranza Jorge Humberto. González Carranza, equipo 1. ¿Quién más? Sahagún Godínez Pablo. Sahaún. Permítanme tantito.
Listo. Tenía que haber presionado el botón de mute y presioné el botón de abandonar la reunión. Entonces, detenemos la grabación.